Bienvenidos a la comunidad de buenas prácticas de Salud Madrid en espirometría, una técnica imprescindible para el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con asma o EPOC. De cada 100 personas entre 40 y 80 años, se estima que 5 sufren un proceso asmático y 10 una EPOC. Los datos indican que ambas patologías están infradiagnosticadas en nuestro medio. En la población atendida por el Servicio Madrileño de Salud se registran 2 casos de EPOC de cada 10 esperados y solo uno de ellos presenta un registro de espirometría en la historia clínica de atención primaria. El objetivo de esta sesión es que al final de la misma seamos capaces de realizar de manera correcta una espirometría y en la siguiente abordaremos la interpretación de los resultados de la prueba. Bueno, antes de ir a la consulta de espirometría, me gustaría que repasásemos los fundamentos teóricos que te has preparado para esta sesión. Es muy sencillo. La espirometría forzada consiste en pedirle al paciente que tras una inspiración máxima expulse todo el aire que tiene en sus pulmones. El espirómetro mide el volumen de aire expirado y el tiempo que tarda el aire en ser expulsado. Comparando el volumen de aire y el tiempo de expiración con los de la población de referencia del paciente, podremos determinar si su función pulmonar es normal o no. Y estos son los resultados que obtuvimos en una espirometría que le hicimos a un paciente que vimos ayer en la consulta. Veo que has empezado por la tabla de valores, pero eso es lo último que hay que mirar cuando interpretamos una espirometría. De todas formas, ya que la tienes aquí, vamos a aprovechar. Dime cuáles son los parámetros básicos que debemos utilizar para determinar la función pulmonar de un paciente. Sí, los 3 parámetros suficientes para interpretar el resultado de la prueba son la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y el cociente de ambos. Correcto, pero la interpretación de la espirometría comienza con la observación de las curvas. ¿Conoces las curvas de la espirometría? Sí, la de volumen-tiempo y la de flujo-volumen. Sí, así es. Mira, aquí están las curvas. La de volumen-tiempo es muy intuitiva. El paciente sopla y se va registrando la salida del aire a medida que transcurre el tiempo. Como ves, la gráfica empieza con una pendiente muy pronunciada que corresponde con la salida del mayor volumen de aire. Rápidamente aparece una pendiente mucho más suave que termina en una meseta y que se corresponde con la salida del resto de aire. La parte de la curva de gran pendiente dura muy poco tiempo, según el gráfico 1 segundo o menos. Sí, en un adulto con función pulmonar normal, en el primer segundo debería salir el 70% como mínimo del volumen total de la maniobra de expiración forzada y el otro 30% saldría en los siguientes 5 segundos o más que debe durar la maniobra. El volumen de aire expirado en el primer segundo es el parámetro que conocemos como FEV1 y el volumen total expirado durante toda la maniobra de expiración forzada es la capacidad vital forzada o FVC. En esta curva se muestra el flujo de salida del aire en la maniobra de expiración forzada expresado en litros por segundo. Como puedes ver, el flujo de salida de aire al comienzo es muy alto, lo que se representa en la pendiente de ascenso inicial. Inmediatamente se alcanza un pico que se corresponde con el punto en el que el flujo es más alto. Después de ese pico aparece una rama descendente que va haciéndose cada vez más suave hasta cortar el eje horizontal de manera tangencial en el momento en que el flujo es 0. Entonces, ¿el pico de la curva flujo-volumen es el FEV1? No, el pico se denomina flujo expiratorio máximo y se expresa en litros por segundo porque es un parámetro de flujo. Si recuerdas, el parámetro del FEV1 es un parámetro de volumen y se expresa en litros. No obstante, el FEM y el FEV1 se correlacionan bastante bien. ¿Recuerdas que te dije que lo último que se miraba en la interpretación de la espirometría es la tabla de valores? Pues ahora te voy a demostrar por qué.
¿Qué me dices de esto? Estas gráficas son un poco extrañas. Estas gráficas son inaceptables. Es muy importante que te quedes con la idea de que la interpretación de la espirometría comienza con la comprobación de que las gráficas son correctas, comprobación que debe hacerse en primer lugar en el momento en el que se realiza la prueba. ¿Ah, sí? ¿Y eso cómo se hace? Para contestar esa pregunta vamos a ir a ver a Laura. Laura, en tu opinión, ¿qué se necesita para realizar una espirometría correcta? Pues para realizar una espirometría correcta, en primer lugar, necesitamos contar con un entorno adecuado. Eso es que necesitamos una sala en la que no se realicen otro tipo de actividades mientras que se está realizando la espirometría, con el fin de evitar distracciones. En segundo lugar, sería conveniente que el centro contara con una agenda de espirometrías para conseguir una buena organización y que cada profesional de enfermería dispusiera de la sala y del espirómetro de forma exclusiva. Y en tercer lugar, necesitamos un equipamiento mínimo, entre los que vamos a disponer de una silla que sea estable, una silla sin ruedas, vamos a necesitar un tallímetro, una báscula, boquillas desechables, la jeringa de calibración y medicación broncodilatadora y la cámara. ¿Y las pinzas nasales? Pues en atención primaria las pinzas nasales no son estrictamente necesarias, puesto que la prueba es una aspiración forzada y el aire que se expulsa por la nariz es despreciable. Y por supuesto vamos a necesitar el espirómetro, que puede llevar integrado o no la estación meteorológica. En atención primaria disponemos de espirómetros abiertos. En este tipo de espirómetros, el paciente respira en un dispositivo con un sensor que mide automáticamente el flujo del aire en cada instante y que genera simultáneamente las curvas de flujo-volumen y las de volumen-tiempo. El visionado de las curvas puede hacerse en el monitor del propio espirómetro o en la pantalla del ordenador conectado al mismo. Este espirómetro ya tiene integrada la estación meteorológica, que corrige automáticamente los resultados según temperatura, presión y humedad relativa ambiental. Todos los días, antes de comenzar a realizar las pruebas, debemos llevar a cabo la verificación de la calibración. Con esta maniobra no estamos calibrando el aparato, sino que lo que estamos comprobando es que el volumen de aire que mide el espirómetro se encuentra entre los márgenes establecidos por la norma. Para ello, conectamos la boquilla del transductor con la boquilla indicada para la calibración, asegurando que no haya fugas en las conexiones. Para iniciar la calibración, el émbolo de la jeringa tiene que estar hacia afuera. Habrá que realizar al menos 3 emboladas ajustando la velocidad para que el ciclo de calibración se dibuje dentro de las 2 áreas marcadas en verde, finalizando la maniobra con el émbolo hacia afuera. Al finalizar, deberá aparecer en la pantalla maniobras correctas. Este espirómetro incorpora en su software un registro histórico de las calibraciones, que nos proporciona un adecuado control de la calidad del equipo. Si tras realizar la verificación de la calibración el resultado es maniobras incorrectas, el aparato no está en condiciones para realizar espirometrías y se debe realizar una calibración técnica del mismo. Laura, ¿cuáles son los pasos a seguir para realizar la espirometría? Vale, pues en primer lugar necesitamos saber que la persona ha seguido las recomendaciones previas que le habrá dado el médico que ha solicitado la prueba y que además está en condiciones de poderla realizar. En segundo lugar, mediremos los parámetros actuales del paciente que pide el espirómetro. En tercer lugar, será necesario explicarle la prueba al paciente antes de realizarla. Y finalmente, después de realizar la prueba, debemos de llevar a cabo una comprobación de las gráficas y si éstas no fueran correctas, deberíamos de repetir la prueba. Bueno, Isabel, la prueba que vamos a realizar ahora es una prueba muy sencilla. Solo tienes que respirar por un tubo. Imagino que el médico te habrá dado unas recomendaciones previas para hacerla, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a comprobar que has seguido las instrucciones correctamente, ¿vale? Vale. Vale, ¿cuánto hace que has comido? Desde ayer por la noche. Bueno, no es necesario que vengas en ayunas, aunque sí que es recomendable para hacer esta prueba que durante 2 horas no hayas tomado nada abundante ni copioso, ni que hayas ingerido café, té o tranquilizantes 4 horas previas. ¿Esto es así? Sí.
Vale, fenomenal. ¿Has hecho ejercicio antes de venir? Pues la verdad es que he venido andando rápido desde la parada del autobús. Vale, bueno, se recomienda no hacer ejercicio vigoroso 30 minutos antes de realizar la prueba y estar 15 minutos en reposo previa a hacerla, que es el tiempo que vamos a utilizar para hacer ahora esta valoración, ¿vale? Vale. ¿Fumar fumas? No, no fumo. Muy bien. ¿Toma medicación inhalada? Sí. ¿Se ha administrado la última dosis? No. Vale. ¿Lleva dentadura postiza? No, de momento no. Se lo pregunto porque si la dentadura estuviera suelta, habría que retirarla para hacer la prueba. ¿En las últimas 3 semanas has tenido alguna infección respiratoria? Me refiero a gripe, neumonía, catarros fuertes. No, ninguna. Vale, fenomenal. Después de la entrevista, pasaremos a tallar y a pesar al paciente. Debemos ratificar la edad, siempre preguntar la fecha de nacimiento y también el sexo. Vale, Isabel, vamos a desaflojarnos la camisa, que está muy apretada. Si no, no vas a poder soplar bien. ¿Así? Vale, fenomenal. Descruza las piernas, vale, la espalda recta y pegada en el respaldo y los pies apoyados en el suelo. Durante la técnica, el transductor debe de mantenerse en la misma posición, ¿vale? La tendencia es que cuando uno sopla, se inclina hacia adelante. Si esto pasa, yo te voy a colocar una mano sobre el brazo. Para soplar, muy importante la sujeción de la boquilla, ¿vale? La lengua tiene que estar colocada debajo de la boquilla y los dientes encima para fijarla. Y luego con los labios vamos a hacer un sellado para que no se escape el aire, ¿vale? Mira, así. Recuerda, lengua, dientes y labios sellando, ¿vale? Y la inspiración, ¿cómo vamos a hacer la prueba? Tienes que coger bien de aire, y llenar bien los pulmones, ¿vale? Y cuando yo te dé la indicación, que te voy a decir sopla, tú vas a soltar el aire rápido, fuerte y lo vas a tener que mantener. Aunque tú creas que no tienes aire, sigues teniendo aire. Tenemos que mantenerlo durante 6 segundos, ¿correcto? Vale. Mira, esto sería así. ¿De acuerdo? De acuerdo. Para que la espirometría tenga un valor clínico, debemos comprobar las curvas. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, primero tendríamos que verificar que las curvas son aceptables y, en segundo lugar, comprobar que las maniobras que hemos realizado son reproducibles. Mirando la espirometría de nuestra paciente, podríamos intentar responder a la primera pregunta. Laura, ¿tú crees que las curvas son aceptables? Pues para comprobar que son aceptables debemos de fijarnos en el inicio de la curva, debemos de comprobar la morfología general y finalmente debemos de comprobar el final de la curva. Primero, buen comienzo. Como ves, tanto las curvas de volumen-tiempo como las curvas de flujo-volumen comienzan ascendiendo rápidamente desde el eje horizontal, subiendo casi paralelas al eje vertical hasta llegar al cambio de pendiente en el de volumen-tiempo y al pico en la de flujo-volumen. Segundo, morfología general de las curvas correcta. Lo más importante es que la curva de flujo-volumen tenga un pico y solo un pico, como en este caso, libre de artefactos como muescas, melladuras o escalones. La aparición de tos, el cierre de la glotis con la maniobra de Valsalva o la vacilación en su realización pueden originar artefactos. Tercero y último, finalización de las curvas. Hay que evitar una finalización temprana de la aspiración. En la gráfica de volumen-tiempo nos fijaremos en que la maniobra haya durado al menos 6 segundos, en el caso de los adultos. Bueno, esto del tiempo es una cuestión variable. Por ejemplo, en pacientes con obstrucción pueden necesitar más de 6 segundos para que puedan expulsar todo el aire de sus pulmones y conseguir en la curva de volumen-tiempo la meseta en la que se indica que no se expulsa más aire. En cambio, en los niños y en los pacientes con restricción importante, pueden quedarse sin aire antes de que pasen esos 6 segundos sin que por ello
podamos decir que la espirometría es incorrecta. Entonces podemos considerar que la finalización es correcta tanto si la curva de volumen-tiempo dura más de 6 segundos como si en la misma curva de volumen-tiempo alcanzamos la meseta que indica que ya no sale más volumen de aire. Entonces, mirando la espirometría de nuestra paciente, ¿cómo consideráis que es la finalización de sus curvas? Yo veo la meseta en la de volumen-tiempo. Sin embargo, la de flujo-volumen no la veo clara. Parece que hay unas oscilaciones al final. Sí, bueno, esas pequeñas oscilaciones en la curva de flujo-volumen son normales. En realidad, lo importante en la terminación de esta curva es que corte de manera tangencial al eje horizontal. Además, la curva de volumen-tiempo dura más de 6 segundos. Bueno, ya hemos visto que las curvas que ha realizado nuestra paciente son aceptables. Ahora habría que responder a la segunda pregunta. ¿Son reproducibles? ¿Quieres decir si son curvas muy similares entre sí? Sí, el criterio es que tras la realización de al menos 3 maniobras aceptables no haya una diferencia mayor del 5% y de 100 mililitros en la capacidad vital forzada de las dos mejores curvas. Pero los espirómetros que utilizamos habitualmente nos calculan de forma automática la reproducibilidad de las curvas. El espirómetro permite superponer las curvas. Eso también puede servir para comprobar la reproducibilidad. Al superponer las 3 curvas de nuestra espirometría vemos que no son reproducibles. En las 2 últimas maniobras, el volumen de aire inspirado es insuficiente, por lo que debemos explicar el error al paciente y repetir la técnica. La maniobra debe repetirse hasta conseguir 3 curvas aceptables y 2 de ellas deben de ser reproducibles. Como norma general, si tras 8 maniobras el paciente no ha conseguido tener una curva correcta, será mejor posponer la prueba. Y en algunos casos puede ser bueno que el paciente se lleve la boquilla a casa y practique con ella. ¿Creéis que aquí hay reproducibilidad? Tal vez entre las 2 curvas de arriba. La de abajo, desde luego, no es reproducible. Así es. Tenemos 3 curvas que son aceptables y 2 de ellas son reproducibles. Por lo tanto, tenemos una espirometría correcta. En una espirometría diagnóstica, como es en este caso, se realizará una nueva medición con prueba broncodilatadora tras la administración de 4 dosis de salbutamol con cámara, a intervalos de 30 segundos entre cada aplicación. El paciente debe esperar entre 20 y 30 minutos antes de repetir la prueba. Fíjate la curva de flujo-volumen. El inicio debería ser rápido y sin vacilaciones. Debería de observarse un pico de aparición temprana. Sin embargo, en esta gráfica, el pico de flujo se alcanza de forma tardía, dando a la curva este aspecto de campana, lo que indica que ha iniciado tarde la expiración. Sí, es cierto. Además, el final parece que se observa una caída brusca, ¿no? Efectivamente, la finalización tampoco es correcta. Tenemos una finalización precoz de la expiración. Estos 2 tipos de errores son de los más frecuentes en la realización de esta técnica.
Fíjate en esa gráfica de flujo-volumen. Sí, está plana, sin el pico. Eso también es una alteración frecuente de las curvas y se debe a que durante la prueba el paciente ha hecho un esfuerzo submáximo, no alcanzando el punto de expiración, que da esa imagen tan característica de la curva flujo-volumen. Muy bien, Laura, ya tenemos una idea bastante precisa sobre cómo realizar una espirometría, pero ¿podrías recordarnos las claves para hacer una espirometría correcta? Necesitamos que el espirómetro esté calibrado, es decir, que mida bien el volumen. Necesitamos un material mínimo, que el paciente haya hecho bien las recomendaciones previas, explicarle al paciente la prueba antes de realizarla y, por último, validar las curvas que se han realizado. Y si estas no fueran correctas, habría que volver a repetir la espirometría. Esperamos que esta sesión os resulte de utilidad para la correcta realización de espirometrías y os esperamos en el campus virtual, donde podréis encontrar un test sobre esta sesión, nuevas curvas para valoración y además podréis presentar las gráficas de espirometrías de vuestros pacientes. Muchas gracias. En la próxima sesión abordaremos la interpretación de los resultados. Os esperamos.